Buenos días. Continuamos desarrollando el bloque referido a lo que son teorías del aprendizaje. El tema inteligencias múltiples en la segunda parte, ¿no? Ya tenemos el video anterior al respecto. Iniciamos volviendo a recordar la definición científica de lo que es inteligencia, ¿sí? Pues bien, ¿qué nos dice? Que es la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. No lo olvidemos, recalco en esto porque muchas veces decimos que una persona es inteligente porque tiene capacidad para acumular bastante conocimiento. Sin embargo, si este conocimiento que tiene la persona no permite solucionar problemas o en todo caso elaborar bienes que sean valiosos para la humanidad, científicamente no se considera como una persona inteligente. Bien, entonces, vamos a ver una de las inteligencias que nos indica Howard Gardner, ¿sí? La inteligencia espacial. Muchas veces nos habrá pasado de que nos han mostrado un plano, un objeto, y nos han pedido descomponer en 2 o 3 dimensiones. Para algunos les resulta súper sencillo, pero no para otros. Claro, porque todos no tenemos en el mismo grado desarrollado lo que es la inteligencia espacial, ¿no? Porque este tipo de inteligencia permite o abarca la capacidad que tenemos las personas de formar e imaginar dibujos en 2 o 3 dimensiones. ¿Estamos? Bien. Por otra parte, las personas que tienen desarrollada esta inteligencia, la inteligencia espacial, para ellos les es fácil recordar las fotos y objetos en lugar de las palabras. Es decir, tienen más facilidad de recordar los objetos, fotos, imágenes en lugar de las palabras. Por otra parte, se destacan por tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles. Muchas veces hemos oído que hay personas que tienen memoria fotográfica. ¿Recuerdan? Claro que sí. Por ahí hemos oído o en todo caso hemos conocido a alguien con esa capacidad. Que finalmente es ¿por qué? Porque tiene bastante desarrollado lo que es la inteligencia espacial. ¿Sí? ¿Dónde se aplica este tipo de inteligencia? En la navegación, ¿no? Y en el uso de mapas. Hay personas que ven un mapa y se orientan, pero súper rápido y con bastante facilidad. Inclusive los marinos, ¿no? Las personas que de alguna manera han estado ligadas a la marina o son de la marina, pueden navegar con facilidad, o los aviadores, ¿no? Los pilotos. Bien, entonces, ¿qué parte de nuestro cerebro es donde se desarrolla este tipo de inteligencia? Pues bien, el hemisferio derecho, en las personas diestras, ¿no? Es la zona más importante para el cálculo espacial, no lo olvidemos. El hemisferio derecho es clave para el desarrollo de este tipo de inteligencia. Y obviamente, las lesiones que se dan en el cerebro, en este caso en la región posterior derecha, ¿no? Provocan daños en la habilidad que tenemos para orientarnos en un lugar, así como para reconocer caras o escenas, o finalmente para apreciar los detalles que generalmente son pequeños, no saltan a la vista. ¿Sí? Entonces, ya tenemos claro en qué consiste la inteligencia espacial. Y importante, ¿por qué? Porque hay estudiantes, tenemos alumnos que tienen este tipo de inteligencia más desarrollada que otros, ¿no? Bien, la inteligencia corporal o sinestésica. ¿A qué refiere? Según Gardner, las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, recordamos, hay personas que, por ejemplo, cuando bailan lo hacen con bastante gracia, ¿no? Lo hacen, digamos, muy bonito. Pero, sin embargo, otras personas a veces decimos que tienen 2 pies izquierdos, porque simplemente a la hora de bailar, obviamente no lo hacen para nada gracioso, ¿no? No es simpático verlos bailar, al contrario, genera gracia. Pero ello tiene una razón, no es que, bueno, él es buen bailarín y el otro no. Sí, pero es por algo. Generalmente las personas que tienen ese manejo de su cuerpo con suma facilidad y gracia para el resto,
es porque tiene la inteligencia corporal sinestésica bastante desarrollada, ¿sí? ¿Dónde se ubica en el cerebro, ¿no? ¿En qué parte del cerebro se desarrolla este tipo de inteligencia? Pues bien, en la corteza motora y que está en la parte central, en todo caso, de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, no lo olvidemos, en la corteza motora es donde se desarrolla la inteligencia corporal o sinestésica, ¿no? Y hay algo que es muy recomendable considerar y recordar. Hay un problema médico que se denomina apraxia, ¿sí? Apraxia. Y el cual es finalmente un trastorno del cerebro y del sistema nervioso, por el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicite. Muy importante recordar ello porque en un examen anterior emplearon este término, ¿no? Y a veces por no saber o no conocer el término no podemos dar la respuesta adecuada, a pesar de conocer el tema, ¿sí? Entonces la apraxia es un trastorno del cerebro y del sistema nervioso en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicita, ¿sí? Por otra parte, la inteligencia corporal sinestésica constituye la capacidad de usar el cuerpo, en total o en partes, ¿no? Para expresar ideas, aprender a resolver problemas, realizar actividades o construir productos. ¿Qué profesionales, por ejemplo, tienen la inteligencia corporal sinestésica bastante desarrollada? Los cirujanos. Imagínense ustedes que un cirujano que no tenga este tipo de inteligencia a la hora de la operación, a la hora que realiza una operación, en lugar de operar a la persona, le va a hacer un corte que finalmente va a generar algún otro tipo de inconveniente. Claro que sí. Son personas que muy inteligentes, digamos, en ese aspecto, ¿no? Bien. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia interpersonal. Y obviamente hemos conocido y conocemos a muchas personas con este tipo de inteligencia bastante desarrollado, ¿no? La inteligencia interpersonal abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes para otras personas, lo que nosotros generalmente llamamos personas empáticas, ¿no? Bueno, acordándose de sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus intenciones, etc. Y muchas veces logran predecir las decisiones, sentimientos y las acciones de las otras personas. Claro que sí, porque hay personas muy empáticas que con solo acercarse o estar inmersos en un grupo pueden determinar, que muchas veces le decimos que intuyen, cómo se siente la otra persona, si está alegre o no, si tiene problemas o no. ¿Por qué? Porque esas personas advierten detalles en las otras personas que generalmente o para muchas personas no son tan fáciles de observar, ¿no? Entonces, estas personas, una característica principal es que pueden advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Entonces tienen esa inteligencia bastante desarrollada. ¿Quiénes son las personas que generalmente tienen desarrollado este tipo de inteligencia? Son aquellas personas conversadoras, ¿no? Habrán visto que hay personas muy conversadoras, muy amenas, ¿no? Que siempre tratan de estar rodeados de grupos de personas o en parejas. Y que generalmente cuando tienen una labor o trabajo a realizar, buscan que estas actividades se realicen de manera grupal con otras personas. Ellas son las personas que tienen inteligencia interpersonal y obviamente son bastante empáticas con los demás, ¿sí? Ahora, ¿dónde se desarrolla o en qué parte de nuestro cerebro se desarrolla la inteligencia interpersonal? Pues bien, se desarrolla en el lóbulo o los lóbulos frontales, ¿no? Los que están por la frente. Es importante. Y como una vez más, vuelvo a recalcar, por ello, cualquier golpe en la cabeza puede devenir en una lesión que afecte alguna de nuestras inteligencias, ¿sí? Entonces siempre hay que manejar con cuidado ello y sobre todo en los pequeños, ¿no? Los niños de edades
cortas, dado de que ellos generalmente sus juegos son bastante físicos, tienen que empujarse y sufren ciertos golpes que al corto, mediano o largo plazo puede venir en un mal o un problema para ellos, ¿sí? Entonces, esta inteligencia, la interpersonal, obviamente que resulta muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Por ejemplo, tenemos líderes políticos, líderes sociales, etcétera, ¿no? O algo que nosotros hemos podido observar, por ejemplo, en una empresa, en los que gerencian, o en el colegio, las autoridades del colegio, el director, directora, coordinador, coordinadora. No habrán podido ustedes darse cuenta de que eventualmente hemos tenido un director de que era, entre comillas, muy bueno para nosotros, pero otro director muy malo, y ambos con conocimientos del tema, muy preparados, con maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Pero las personas que llegan a un lugar donde tienen que dirigir grupos y no tienen la inteligencia interpersonal muy desarrollada o escasamente desarrollada, simple y llanamente al margen de los conocimientos del tema que tengan, no van a realizar una buena gestión, porque en primera instancia no son para nada empáticos con el resto, no tratan de ponerse en el lugar de los demás, no pueden percibir si el docente está bien, tiene un problema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Importante la inteligencia interpersonal, por supuesto que sí, muy, pero muy importante. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia intrapersonal, que según Gartner define la capacidad de conocerse a uno mismo, ya no al resto. En la anterior inteligencia vimos que conoce al resto, ¿no? Pero en esta oportunidad la inteligencia intrapersonal define la capacidad de conocerse a uno mismo, es decir, entender, explicar y discriminar los propios sentimientos, nuestros sentimientos, como medio que nos permite dirigir las acciones para el logro de nuestras metas en la vida, ¿no? Entonces, muchas personas son bastante reflexivas sobre las acciones que realizaron, a dónde las lleva, qué tienen que mejorar, qué es lo que hicieron mal, etcétera, etcétera. Estas personas son o tienen bastante desarrollada ¿qué? La inteligencia intrapersonal. ¿Por qué? Porque esta inteligencia les permite ahondar en su introspección y entender por sobre todo las razones por las cuales uno es de la manera que es, uno se comporta de la manera como se comporta, ¿vieron? Por otra parte, estas personas prefieren trabajar independientemente. ¿Recuerdan? Hace unos minutos hablábamos de que las personas les gustaba en la inteligencia interpersonal, ¿no? A las personas que les gusta trabajar en grupos. Pero las personas que tienen más desarrollada la inteligencia intrapersonal prefieren trabajar de manera independiente, pensar en su futuro, reflexionar, establecer sus metas y, por supuesto, lograrlas. Entonces, importante discernir entre estos dos tipos de inteligencia, por supuesto que sí, ¿no? Porque hay estudiantes que tienden a ello, tienden a estar, a no estar en grupo, sino hacer sus trabajos solos, ¿no? Porque eso les va a permitir facilidades a la hora de realizar un mejor trabajo. Es por su tipo de inteligencia. No confundamos con la timidez tampoco, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay otros chicos que siempre buscan liderar un grupo, ser parte de un grupo para realizar una u otra labor. Es porque su inteligencia interpersonal está más desarrollada. Entonces, importante que nosotros como docentes estemos al tanto de esto para poder actuar de la mejor manera posible y no dañar a uno de los muchachos, ¿no? No dañarlos, ¿no? A ver, ¿dónde se desarrolla la inteligencia intrapersonal? Pues bien, se desarrolla en el lóbulo frontal también. Entonces, tanto la inteligencia intrapersonal como interpersonal se desarrollan en la parte del lóbulo frontal de nuestro cerebro, ¿sí? Generalmente este tipo de inteligencia se manifiesta con la inteligencia lingüística,
¿Debido a qué? A su carácter que es personal e interno. Pero obviamente utiliza, recordemos, todas las inteligencias en cierta medida en el proceso de reflexión. Analícenlo. Y claro que sí, claro que sí. Y como ya lo comentamos en el bloque anterior, no es que una persona, por ejemplo, tenga la inteligencia intrapersonal desarrollada y las restantes no. No se da ello. Siempre uno tiene un tipo de inteligencia más desarrollada que las otras. Pero eso no quita de que las otras inteligencias no las tengamos. Las tenemos. Pero probablemente menos desarrollada por un tema físico, ¿no? Entonces, la última de las inteligencias que nos indica Gardner, Howard Gardner, la inteligencia naturalista, que es la octava inteligencia que nos indica, u octavo tipo de inteligencia que nos indica Gardner, ¿sí? Muchos dirán, no, Johnny, pero son 7 nada más. Pues bien, recordemos algo. Cuando en el año 1983 Gardner sacó a la luz, publicó su teoría sobre las inteligencias múltiples, eran 7, sí. Pero posterior a ello, obviamente, él continuó con sus estudios, determinó otro tipo de inteligencia, la inteligencia naturalista, que finalmente es la que permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como su propio título lo dice, ¿no? Inteligencia naturalista. Es por ello que está vinculado u orientado a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales, o fenómenos relacionados como el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. ¿Cuándo se añadió al estudio de Gardner la inteligencia naturalista? En el año 1995. Vean, desde que se publicó en el 83 hasta el 95. Han transcurrido años para que se añada una nueva o un nuevo tipo de inteligencia, ¿no? ¿Qué características tienen las personas que poseen un alto grado de desarrollo de este tipo de inteligencia? Que bueno, disfrutan acampar, ir de caminata, cuidar a las mascotas, averiguar y categorizar los nombres y los detalles de las personas, los animales, las plantas y los objetos de su ambiente. ¿Recuerdan a alguien que tenga este tipo de inteligencia? Por supuesto que sí. Deben de conocer, aunque sea una persona, que le guste estar en el campo, salir de paseo, acampar, que es muy cuidadoso con las mascotitas, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, estas son las 8 inteligencias múltiples propuestas o definidas por Howard Gardner. ¿Importante conocerlas? Por supuesto que sí. Tema de examen, claro que es tema de examen, siempre viene, ¿sí? Como en alguna oportunidad lo mencioné, a veces queremos resolver casuística, aprender a resolver una prueba, una pregunta. Pero, si no conocemos la teoría, ¿cómo podríamos resolver algo? Lo primero es conocer la teoría y entenderla. Si no, lastimosamente no podemos hacer nada, ¿sí? Bien, cuídense y continuamos con los restantes videos referidos a teorías del aprendizaje y los demás bloques que estamos generando, ¿sí? Cuídense, hasta luego.